¡Resistencia, carajo! ¡Resistencia, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡No se rinde, carajo! La última información que tenemos es que el gobierno no va a permitir que ingrese ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni la OEA para ver las violaciones que se están llevando a cabo en su país. ¿Así es? Sí, 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 compañero. Es una de las noticias que en este momento, pues por un lado impactan el escenario internacional, pero que en Colombia también están generando mucha sorpresa por parte del Comité Nacional de Paro, que es uno de los centros, digamos, de dirección del paro, no el único, digamos, es de pronto el más importante porque es donde confluimos sobre todo las centrales sindicales y demás, pero bueno, no es el único. Y nos causa mucho impacto porque llevamos 8 días seguidos de interlocución con el gobierno nacional, tratando de acordar una serie de garantías para el cumplimiento de los derechos humanos y para el cese de la matanza que en este momento viene desarrollando la fuerza pública. Nosotros le llamamos así porque van más de 50 muertos en menos de un mes de paro nacional, 1000 desaparecidos, hay 12 violaciones a mujeres confirmadas, o sea, una situación de violaciones de derechos humanos impresionante. Y en todos estos días con el gobierno hemos exigido que no puede haber un escenario de negociación si no se cumplen unas mínimas garantías, unas mínimas garantías para el desarrollo de la protesta popular, ¿cierto? Y nos encontramos con esta noticia donde el gobierno se niega que hay una veeduría. Entonces decimos, realmente, ¿a qué está jugando el régimen de Iván Duque? Quiere que internacionalmente se considere que el régimen no es dictatorial y que no está violando los derechos humanos, pero impide una veeduría internacional que sí solicitó, por ejemplo, para Venezuela y que fue uno de sus principales impulsores. Entonces nosotros, dentro del Comité Nacional de Paro, en estos días en que hemos estado interlocutando con el gobierno para que garantice la movilización y los derechos constitucionales que supuestamente tenemos los colombianos y colombianas, pues la verdad nos cae muy mal esta noticia, porque implica que realmente va a ser muy difícil llegar a un acuerdo con Duque para que se garanticen las libertades democráticas y ahí sí poder iniciar un eventual proceso de negociación. El proceso de negociación que ustedes llevarían a cabo, ¿en base a que cuáles son los reclamos más importantes y cómo nacieron estos reclamos? Bueno, decir que básicamente la protesta inicia por una reforma fiscal o reforma tributaria que el régimen de Duque quería implantar. Reforma fiscal y tributaria que el gobierno argumentaba que era necesaria porque había que llenar un hueco en las finanzas del Estado causadas por las supuestas inversiones que tuvieron que hacer o que tuvo que hacer Duque para manejar la pandemia del COVID-19 durante el año pasado. Realmente inversiones que no se vieron, ¿sí? Las cifras de este año oficiales demuestran que nuestro país está en un 42% de pobreza, por ejemplo, cifras de horror. El desempleo está casi en el 20% de una población de 20 millones de habitantes en capacidad de trabajar, pues de un total de 50 millones. Por ejemplo, para regresar a la cifra de pobreza de 42%, implica que de la población colombiana de 50 millones, casi 25 millones estamos en pobreza. Entonces, claro, esto nos indigna a la población colombiana. Por el Comité Nacional de Paro se convoca luchar contra la reforma tributaria, que es, digámoslo así, la chispa que incendia la pradera. Y eso es una cosa que se logra, es una cosa que se logra. El régimen de Duque, por la contundencia de la movilización, tiene que anunciar el retiro de la reforma tributaria. Pero ya estábamos el pueblo colombiano, digámoslo, en las calles, y nos dimos cuenta que había un montón de problemas históricos en nuestro país que era la hora de resolver. Y por tanto, no nos bastó con la caída de la reforma tributaria, ni siquiera del ministro que la impulsó, del ministro de Hacienda que la impulsó, Carrasquilla, sino que reafirmamos al gobierno colombiano las exigencias que ya en el 2019, a finales de ese año, habíamos hecho, ¿sí? Que básicamente son una serie de digamos, de exigencias para superar los problemas de pobreza y exclusión en Colombia. Te digo unos cuantos, porque son muchos, te digo unos cuantos. Por ejemplo, el establecimiento de una renta básica de un salario mínimo para los colombianos
para no solamente soportar la situación de pandemia que obligó a la gente a dejar de trabajar. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en nuestro país la informalidad laboral es muy grande. Eso quiere decir que hay muchos trabajadores y trabajadoras que no tienen un salario constante por medio de una empresa, sino que tienen que salir día a día a rebuscarse la comida, y por tanto la renta básica se hacía necesaria para poder soportar todas las medidas de la pandemia. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el retroceso de la privatización del sistema de salud, las garantías en educación, por ejemplo, la educación superior colombiana se ha venido privatizando poco a poco. Un sistema que supuestamente es público cada vez le impone altas matrículas a sus estudiantes, que son de los estratos más bajos de nuestro país. Entonces la exigencia por la gratuidad de la educación, o lo que llamamos en Colombia la matrícula cero, o lo que llama en Colombia el movimiento estudiantil mejor la matrícula cero, y así una serie de exigencias sociales que hoy son el centro de la movilización popular colombiana, incluyendo algo que fue, digámoslo así, algo que se empezó a desarrollar sobre la base de estas movilizaciones y que consideramos un gran salto en la comprensión política del pueblo colombiano en las calles. Y es que hoy el pueblo colombiano en las calles está exigiendo la caída del régimen uribista de Duque, que no solamente es la salida de Duque del gobierno y la posibilidad de construir un gobierno, unas elecciones adelantadas o la posibilidad de un gobierno distinto, sino también el dejar atrás la herencia uribista en nuestro país, que ha sido la base digamos, de la violencia reciente e histórica en Colombia. Evidentemente el neoliberalismo, a través de sus representantes como Uribe y otros, no van a dejar fácilmente que suceda esto. Es decir, ¿cómo ves el futuro, teniendo en cuenta que no va a ser nada fácil que dejen de reprimir al pueblo cuando está en la calle? Bueno, decir que, pues tener la bola de cristal para saber exactamente qué va a pasar, pues muy difícil, ¿cierto? Pero hay varias cosas que nos llenan de esperanza. Tengo que decirlo así, es decir, los que desde las centrales sindicales y otros movimientos y organizaciones llevamos años en esta brega por destruir o, bueno, por hacer retroceder los gobiernos neoliberales en nuestro país, no hemos visto un escenario de tanta movilización popular, un escenario en el que la gente haya escuchado nuestro llamado y esté en las calles exigiendo, como te digo, no solamente una serie de reivindicaciones sociales, sino incluso un cambio de gobierno. Y eso obviamente nos llena de esperanza y hace que pensemos en que pueden hacerse transformaciones en nuestro país, no solamente en el escenario democrático, bueno, siempre en el escenario democrático, pero digo, no solamente en un posible escenario electoral, quiero decir, sino inclusive de raíz profunda en Colombia. El año que viene son las elecciones presidenciales y todas las encuestas, por ejemplo, ponen de puntero de lejos a Gustavo Petro, que no sé si en Argentina haya llegado, obviamente, seguramente sí, información sobre él, que ha sido un candidato, digámoslo así, de la izquierda democrática colombiana, que al estar, no digamos que apoyando o dirigiendo la manifestación, porque no es así, esto ha sido un movimiento surgido de la base y dirigido por las organizaciones sociales, pero digamos siendo él en cierta manera eco de algunas de estas reivindicaciones sociales, lo tienen en un escenario, digámoslo, muy favorable para una posible vuelta hacia la izquierda en Colombia, que es un escenario inédito además, porque Colombia ha sido uno de los pocos países de nuestra Suramérica que no ha aprobado un gobierno medianamente de izquierda. Entonces eso podría ser un escenario futuro bueno y favorable, pero yo quiero ir más allá y decir, no solamente creemos que puede haber una transformación de los rumbos de nuestro país que digamos, que se vean en las elecciones del año que viene, que es un escenario muy probable, que de hecho, paréntesis, los grandes medios de comunicación y los políticos juristas están en una guerra mediática ahora contra Gustavo Petro porque lo ven como un posible ganador y como un posible, como un candidato que va a recoger todo lo que el paro trajo. Pero para ir más allá te digo que yo creo que hoy el pueblo colombiano no solamente está pensando en términos de elecciones para el año que viene, sino que está pensando en transformar de raíz la política colombiana y ser más partícipe de ella. Te doy un ejemplo de algo espontáneo muy interesante que está pasando hoy en Colombia.
se están desarrollando lo que llamamos asambleas populares en barrios, regiones, ciudades pequeñas y medianas, ciudades importantes como Cali y Bogotá, por ejemplo, empresas, fábricas. Son escenarios donde la gente, a veces de pronto sin un alto nivel político, pero está participando en escenarios de deliberación sobre el futuro del país, algo que en Colombia muy pocas veces habíamos visto, porque ha habido una apatía, digámoslo así, histórica del pueblo colombiano de participar de la política, ¿no? Porque la política es de los políticos, allá arriba, y la política es tal vez solamente en los años de elecciones, y el colombiano, digamos, metido en toda esta idea conservadora de que el problema es trabajar y salir adelante, y de que el gobierno en últimas no resuelve nada y nos toca a nosotros ver cómo resolvemos, había sido reacio a esta participación política. Y este boom de participación política nos tiene muy esperanzados y muy contentos porque, a pesar pues de las tristezas que trae la represión y los muertos y todo esto, demuestra que la población colombiana en general quiere de verdad un cambio radical, con un ingrediente muy importante: la participación de la juventud. La juventud colombiana está siendo una de las principales protagonistas en estas jornadas de movilización. No solamente en lo que se conoce como las primeras líneas, que son algo así como equipos de defensa de las movilizaciones que se han venido construyendo para defenderse de la represión policial, integrados principalmente por jóvenes, sino también participando de estos espacios deliberatorios de asambleas populares que están pensándose un nuevo país. Entonces, creo yo que tenemos un futuro luminoso.